Hombres por la Equidad al Aire, un programa con perspectiva de género y donde no creemos en las nuevas masculinidades. Entrevistas, reflexión, análisis, literatura, cine y mucho más. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Hombres por la Equidad al Aire. Hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico, el Día Internacional del Hombre. Hace unos días acaba de pasar, se conmemora el 19 de noviembre de cada año. Vamos a hablar un poquito del contexto, pero primeramente quiero que reflexionemos de un tema muy importante. Nos tiene que quedar claro que vivimos en una sociedad que es muy consumista. Es decir, casi todo es un pretexto para consumir. Es entonces que las conmemoraciones, entre otras cosas, también son una ocasión para seguir consumiendo. Y entonces ahí nos empezamos a confundir entre qué es una conmemoración y qué es una celebración o un festejo. Por eso, este año hemos decidido convocar a algunos y algunas de nuestros expertos y expertas en temas de género, trabajo con hombres y género, para que nos digan por qué no se tiene que celebrar el Día del Hombre. Y es aquí que tenemos esta pequeña diferencia entre la celebración y la conmemoración. Para ello, quiero que escuchemos a nuestra compañera Cristina Núñez, que nos ha respondido a esta pregunta. Vamos con el comentario de Cristina. Hombres por la Equidad al Aire. Bueno, ¿por qué no festejar el Día del Hombre? Yo creo que para empezar, estos días no son días de celebración en general, sino más bien son días de conmemoración, es decir, de traer a la memoria aquellos aspectos históricos que nos han llevado a ciertas luchas sociales, culturales. Creo que en este caso el Día del Hombre igual no tendría por qué ser una celebración en ese sentido, tendría que ser una remembranza de aquellas situaciones históricas que los hombres han vivido a lo largo de su historia, de aquellas luchas. Creo que eso implicaría también justo un reconocimiento de aquellas luchas que se han hecho o que no se han hecho todavía. Me parece que también más allá de una celebración implica un momento de reflexión sobre pues cuáles son aquellos aspectos que oprimen, que vulneran a los hombres de este sistema patriarcal, capitalista, pero pues eso también que va a implicar pues una reflexión acerca de los privilegios que se tienen dentro de este sistema, ¿no? Entonces creo que pues hay, de manera general pues no es un motivo de celebración, más bien es un motivo de lucha, de ver hacia futuro, ¿no? De qué cosas son las que aún faltan por lograr, de qué cosas son las que aún hay que cuestionar, qué cosas aún hay que visibilizar. Entonces creo que en este sentido, pues los hombres podrían hacer mucho, ¿no? O sea, justo como reflexionar sobre las masculinidades, sobre las vulnerabilidades que tienen dependiendo de la raza, clase, eh, la orientación sexual, por ejemplo. Entonces creo que los hombres, pues, más allá de plantearse si pueden celebrar o no, creo que más bien tendrán que preguntarse qué es lo que falta o no por hacer, qué no se ha hecho históricamente y también, bueno, a partir de ahí, pues, qué se puede seguir haciendo. En la respuesta que nos comparte Cristina tiene unos puntos bien importantes que quiero que reflexionemos y que paremos un poquito en ellos, que tienen que ver con que las conmemoraciones tienen una remembranza de alguna lucha o en su caso, como bien reflexiona ella, una reflexión con respecto a la lucha que no se ha hecho, ¿no? Esa no es la definición de conmemoración, por supuesto, pero ella intenta tejer, ¿no? De alguna manera, qué es lo que está pasando con el Día del Hombre. Es decir, no hay una remembranza de una lucha como sí lo hay en el Día Internacional de las Mujeres, que ahorita abordaremos un poquito más. Pero hay temas para que reflexionemos qué no se ha hecho, ¿no? Qué no se ha hecho en la agenda de los hombres, que es relativamente muy joven a comparación de la agenda de trabajo de las mujeres. Bien, pues para esto quiero dar como algunos datos importantes para que podamos sentar estas diferencias entre celebración y conmemoración, ¿no?
El Día Internacional de la Mujer surge de un evento muy importante, trágico y que marca también la historia de la vida de las mujeres, que tiene que ver con el incendio de una fábrica de algodón en Nueva York. Estas mujeres se estaban manifestando para tener los mismos derechos laborales que los hombres y también el mismo número de horas para laborar. Pero el patrón quiso sofocar esta manifestación y mandó a cerrar las puertas del edificio, provocando que sucediera este lamentable accidente. Esto sucedió un 8 de marzo de 1908. Es decir, esta lucha que se conmemora tiene fecha del mismo día, ¿no? Que se marca en nuestro calendario, ¿no? Para conmemorar. ¿Y qué sucede, no? Hay que preguntarnos qué sucede. De pronto recibimos mensajes de nuestras tías, amigas, primas, amigos, primos, tíos también, felicitándonos, ¿no? O mandándonos rosas o regalándonos rosas. Y digo, no tiene nada de malo regalar, ¿no? Un detalle. Sin embargo, eso se puede hacer en cualquier día, ¿no? El Día de la Mujer, en donde acontece este tremendo accidente contra estas mujeres obreras, es un día para conmemorar la lucha laboral que terminó en una tragedia, ¿no? Y que sienta también historia y precedente a las luchas de las mujeres. En cuanto al Día del Hombre, y también aquí daré algunos antecedentes, la cosa surge de una manera muy diferente. Y es que el Día del Hombre surge bastantito tiempo después, por ahí de 1992, en Estados Unidos, con un profesor llamado Thomas Oster, que era director del Centro de Estudios Masculinos en la Universidad de Missouri, Kansas, y logra hacerlo popular por ahí del 1999. Este día comenzó a celebrarse internacionalmente justo ese año, en el 99, y su objetivo era que se reflexionara con respecto a temas como la salud masculina y de alguna manera resaltar el papel positivo de los hombres en su comunidad y en la sociedad. También por ahí el objetivo iba en promover la igualdad de género y buscar esta equidad. Incluso hubo un apoyo fuerte, ¿no? Por parte del Programa de Mujeres y Cultura de la Paz de la ONU, que apoya esta iniciativa pensando en que era una buena idea para dar este equilibrio entre ambos géneros. Y digamos, si lo vamos entendiendo así, parecía que no tiene nada de malo, pero creo que no se trata, o más bien no se trata, de buscar un equilibrio entre ambos géneros. O al menos ese equilibrio no se logra despolitizando todo un tema que tiene que ver con una simetría importante, ¿no? Y que han investigado las feministas, que tiene que ver con una sociedad patriarcal como lo entienden algunas corrientes feministas, y que además me gustaría que pudiéramos escuchar también mucho de esas luchas y de las políticas públicas que se han hecho con respecto a la violencia de género y todo esto que nos resta en la agenda feminista. Esto lo vamos a escuchar de la voz de una querida compañera, Raquel Ramírez Salgado, que también es aliada de este programa, o ahora es aliada de este programa, de este episodio, y que nos va a contar un poquito de este panorama. Escuchemos su opinión y volvemos. Hombres por la Equidad al Aire. No es ningún secreto que México es un país violento. Tampoco es un secreto que cada vez que consultamos a los medios de comunicación, sea por internet, la prensa escrita, vía televisión o radio, encontramos día con día casos de horror. Casos de horror que reflejan a un país casi roto. Y digo casi porque guardamos, por supuesto, una esperanza politizada de que esto va a cambiar. Pero para eso tenemos que trabajar un montón, durante muchos años y colectivamente.
El punto es que dentro de ese horror también encontramos casos de violencia extrema realizados por hombres. Y es sobre este tema al cual me referiré. Sigo viendo en los hombres una resistencia a asumir que esos casos de horror son cometidos por hombres concretos, son cometidos por hombres que ellos mismos conocen o incluso que ellos mismos cometieron. Es aquí donde es necesario plantear políticas públicas verdaderamente efectivas para transformar la masculinidad. Me siento sumamente cansada tras más de 20 años de militancia en el feminismo y de ser acompañante de mujeres sobrevivientes de violencia y también de cargar con mi propia experiencia de violencia, presenciar que, a pesar de los avances en materia legislativa, jurídica, incluso con algunos programas o medidas que se han tomado en instituciones públicas y privadas, existe una resistencia de los hombres que no son los monstruos que nos cuentan los medios de comunicación, sino son esos hombres de base, esos hombres con los que convivimos a diario y que, insisto, se resisten a asumir que la violencia contra las mujeres y las niñas es un problema de orden público. Veo cómo tratan de desprestigiar al feminismo, veo cómo con falacias, con misoginia, intentan desmontar, desacreditar un trabajo empírico, científico de décadas, a través del cual hemos demostrado que no se trata de casos aislados ni de crímenes pasionales, sino de un mecanismo de disciplinamiento que busca mantener la desigualdad entre las mujeres y los hombres. Eso también es parte del horror. Eso es también parte de lo que tenemos que trabajar colectivamente. Pero es que las mujeres estamos cansadas. Hemos trabajado mucho y ya es hora de que los hombres se pongan a trabajar. No es tampoco coincidencia que existan ya varios movimientos de mujeres que se han propuesto no relacionarse erótico-afectivamente con los hombres ni tener descendencia. Insisto, no es una coincidencia. Es un síntoma de malestar de millones de mujeres que también están cansadas. Dicen varias de las grandes maestras que no pueden creer que tengamos que seguir luchando por cosas que ellas ya trataron de solucionar en el pasado. Estamos cansadas, pero no se trata solo de un malestar de las mujeres, se trata también de las consecuencias del horror en un país que, insisto, recupero, enfatizo, está casi roto. Sí, va más allá de esta falacia de que somos más los buenos que los malos. También los que son llamados buenos cometen actos de violencia machista. Es hora de cambiar. El panorama que nos da la compañera Raquel es un panorama bastante fuerte, ¿no? Pero también potente en el sentido en el que nos dice, ¿no? Que muchas profesoras, muchas maestras, investigadoras feministas dicen, bueno, ¿cómo es posible que sigamos luchando por las mismas cosas que empezamos a luchar hace tantos años, ¿no? ¿Por qué seguimos con lo mismo, ¿no? Y este panorama lo ponemos dentro de este programa o quisimos compartirlo en este programa porque es importante dar cuenta de que no es posible dar un equilibrio entre ambos géneros poniendo un Día Internacional del Hombre solo porque hay un Día Internacional de la Mujer. Hay un desequilibrio, una asimetría de poder, de acceso también a los derechos, ¿no? A una vida libre de violencia, en la que no podemos hablar de que un día ayude a dar equilibrio, ¿no? Tenemos que ir a las profundidades del tema que tiene que ver con todo esto que nos habla Raquel en el audio que nos ha mandado. Me gustaría que escuchemos la opinión de nuestro compañero psicoterapeuta Miguel Flores. Él tiene algunos puntos importantes que compartirnos y regresamos un poquito a reflexionar de qué nos habla. Hombres por la equidad al aire. ¿Por qué no festejar el Día del Hombre? Híjole, pueden ser muchas cosas, nos podremos echar media hora casi aquí hablando, pero realmente ya como hombres tenemos muchos privilegios,
Y el ponernos todavía un día del hombre se me hace muy egocéntrico, la verdad. ¿De dónde nace? Es muy diferente el contexto de por qué el Día del Hombre al Día de la Mujer. Y hasta socialmente, generalmente se toman como días de celebración. Y tenemos, y lo podremos repetir a las veces que sean necesarios, el Día de la Mujer no es un día de celebración, es una conmemoración para recordar qué pasa con las mujeres, esa desigualdad que se tiene, cómo son vistas, cómo son tratadas, las violencias de las que son puestas. Y el del Día del Hombre, la conmemoración la quieren llevar más a ver la cuestión de la salud mental, del orgullo de ser varón, la masculinidad. Y lo platicamos hace no mucho con el del por qué es importante no solamente trabajar la parte emocional. Porque el hecho que lo tomen muchos hombres como un festejo, lo van a llevar a rivalizarlo con el Día Internacional de la Mujer y entrar en esa competencia absurda de la cual otra vez nosotros ya como hombres tenemos una gran ventaja. Entonces, por eso es importante no festejar el Día del Hombre. Que existan otros festejos está bien, más bien es cómo a lo mejor podemos poner ese Día del Hombre más como para revisar nuestras conductas de violencia, que para eso está mucho también otra vez el Día Internacional de la Mujer. Entonces no se me hace viable que exista este Día de Hombres otra vez, el ego hablando por nosotros y querer ser reconocidos hasta por labores que tenemos que hacer y que queremos ser aplaudidos por cosas que tendríamos que hacer en el día a día. Miguel acá nos habla de un tema bien importante, ¿no? Él habla de que hacer un Día del Hombre como que tiene esta idea medio de rivalizar, ¿no? No surge con ese propósito, surge con el propósito de revisar este tema de la salud masculina que el mismo Miguel también nos pone sobre la mesa. Sin embargo, si nos ponemos a observar los contenidos y a los generadores de contenidos ahorita en temas de género, que los hay muchos, aunque no sean desde la academia, escuchamos hombres que justo están intentando recuperar pues cierto estatus, vamos a decirlo así, ¿no? Basta con que se vayan a TikTok y pongan, no sé, machos alfa, verdadera masculinidad, tips para ser un verdadero hombre, lo que sea. Estoy inventando algunas frases que nos podrían ayudar a encontrarlos, pero a veces el simple escroleo nos lleva a encontrar este tipo de contenidos. Hace unos días yo encontraba un canal de TikTok en donde el chico habla de noticias para hombres, ¿no? Tiene un segmento que dice noticias para hombres. Y en estas noticias habla como de poner a las mujeres en este lugar que él cree que naturalmente les toca, ¿no? Hay unas expresiones denostativas hacia la presidenta, en la que francamente se burlan de ella cuando habla de poner constitucionalmente que no haya una brecha salarial. Bueno, ya está en la Constitución más bien, ¿no? Por fortuna. Y que eso les parece absurdo, ¿no? Ponían el ejemplo del fútbol porque fue un ejemplo que se dio en una de las mañaneras con respecto a este tema de la brecha salarial. Y decían ellos, bueno, pues es que la presidenta no sabe fútbol. O sea, nadie ve el fútbol de mujeres porque no juegan bien y porque a nadie le interesa, ¿no? Y entonces platicaba con unos amigos, con unos conocidos, también con mi pareja, y decían, bueno, pues es que la selección mexicana tampoco es que juegue mal, bien, la varonil, ¿no? La de hombres. O sea, no se trata de si juegan bien o si juegan mal, ¿no? Yo no veo fútbol, no sé si juegan bien o si juegan mal. Seguramente juegan bien, ¿no? Por eso están en la selección también estas mujeres. Pero hay estos temas como de recuperar un lugar, como de hacer esta competencia que no lo hay, ¿no? Así no se construye la equidad como en esta eterna lucha de sexos, de quién es el mejor, ¿no? De quién merece tener como un lugar jerárquico encima del otro. ¿Se acuerdan
hace muchos años, ¿no? Había no sé si era reality show o cómo llamarle, un programa que se llamaba Guerra de Sexos, ¿no? Y tenía que ver con esta competencia. Entonces, es volver a esto mismo, ¿no? Esta competencia burda en donde seguimos en el binario de, bueno, ¿quién es mejor, los hombres o las mujeres? Sin atender a todos los matices que hay en unos y en otras. Y bueno, este tema de la comparación creo que por ahí es muy importante porque hay un auge de ello, ¿no? Un auge de querer volver a los roles tradicionales de género con las tradwives, con estos hombres que quieren detentar la verdadera masculinidad, y poner a las mujeres en su lugar, ¿no? Que consideran digno e importante. Entonces, creo que hay que ser conscientes de las consecuencias que tiene esta competencia, ¿no? O esto que se ha convertido en una competencia o leído de esa manera, ¿no? Y bueno, hay que seguir reflexionando en por qué no festejar el Día del Hombre, que es el tema que el día de hoy nos atañe. Y bueno, para ir terminando este programa, yo quisiera que nos acompañaran a escuchar esta colaboración que nos manda nuestro querido aliado, colaborador, amigo Fernando Huerta, en donde también nos habla de por qué no festejar el Día del Hombre, y lo hace de una manera tan bonita que las invito a que lo escuchemos y volvemos. Hombres por la equidad al aire. El Día Patriarcal del Hombre. El patriarcado es una autoinvención de los hombres que les permite vivir en supremacía. Si bien mantiene la desigualdad entre sus integrantes por clase, etnia y por su condición genérica dominante, todos se reconocen como iguales. El patriarcado ha elaborado una serie de pruebas en la vida social que los hombres deben llevar a cabo y cumplir a lo largo de sus vidas, como pago comprobatorio que garantice el merecimiento de pertenecer a este club universal masculino. En principio, aunque históricamente jerárquico, todos caben ahí, ricos y pobres, gobernantes y gobernados, explotadores y explotados, blancos y demás coloraciones raciales, sabios e ignorantes, urbanos y rurales, policías y ladrones, honrados y delincuentes, fuertes y débiles, progres y conservadores, rudos y cursis, bellos y feos, todos bajo el amparo epistémico del paradigma hombre. Si esto no ha sido suficiente para autocelebrarse, entonces un digno ejecutivo de alto nivel del patriarcado ha tomado la iniciativa de que esto dure hasta el final de los tiempos. El profesor estadounidense Thomas Oster, director del Centro de Estudios Masculinos en la Universidad de Missouri, Kansas, desde 1992, tomó la iniciativa de celebrar el Día del Hombre como una más de las celebraciones llevadas a cabo los 365 días del año. Su objetivo, dignificar los modelos patriarcales en su más alta exacerbación a costa de la propia humanidad. Meritocracia, buena hondez, sacrificio, esfuerzo, sentimentalismo, bienestar, tenacidad, valentía, arrojo, temeridad, inventiva, fortaleza, modestia, forman parte sustancial de los mandatos y atributos de género masculinos que merecen un reconocimiento, no aparte, sino integrado a la existencia misma de los hombres que tanto sacrificio hacen por la humanidad. Cientos de estos en el mundo se identifican, celebran que haya ese día ante los terribles embates de los avances y logros de las mujeres, en especial de las feministas. No es posible que les roben la escena. Para eso ya es más que suficiente ese 8 de marzo, hoy el Día de las Madres, que las hacen ser importantes por horas. Violencia patriarcal, light, New Age, clase mediera y pequeburger
solapan y promueven esta atrocidad patriarcal del Día del Hombre como un autofestejo que espejea y responde a los hombres que son la creación laica y religiosa más grande de sí mismos. Dice Fer, el Día Patriarcal del Hombre. Pareciera reiterativo, pero qué importante que lo desagregue de esa manera, ¿no? El Día Patriarcal del Hombre. Y como decía en un principio, ¿no? Es que no es lo mismo conmemorar que festejar, y aunque este Día del Hombre se presume conmemorativo, no hay que conmemorar, no hay un hecho histórico que se tenga que rememorar, ¿no? O que se tenga que guardar en la memoria como para enseñarnos algo o para sentar un precedente. Tiene que ver con una lucha que no está hecha. Es decir, Thomas Oster dice, bueno, se trata de promover la salud masculina y también la equidad. Bueno, pues esa es una lucha que todavía está pendiente, ¿no? Creo que sería importante que al menos en ese día se conmemorara o se hiciera una especie de algo, de un evento, de una reunión, de una reflexión, en la que se pudiera hacer una agenda y en la que se puedan bajar acciones, ¿no? También para promover esta equidad. Pero más allá de la equidad, porque creo que cuando hablamos de equidad ya vamos muy lejos, porque antes de la equidad hay que trabajar en contra de la violencia que se ejerce contra las mujeres por parte de los varones principalmente. Entonces, creo que eso queda pendiente, ¿no? Si vamos a conmemorar este Día Internacional del Hombre, si lo van a conmemorar, que sea de una manera en la que realmente se vayan haciendo pasos por esta lucha, ¿no? No es una lucha hecha, no sé si es una lucha siquiera comenzada, a lo mejor hay algunos esbozos, ¿no? Hay algunos lugares en donde se trabaja contra la violencia masculina, contra la violencia que ejercen los hombres, mejor dicho. Pero ¿cómo se está haciendo? También hay que reflexionar cómo se está trabajando, cómo se está haciendo esta agenda. Hace un día, el día de ayer, estuve en Diálogos en Confianza y el tema era el miedo a estar solo, ¿no? Y después de darle muchas vueltas, platicar con los compañeros y las compañeras, que realmente se puso muy bueno, si pueden búsquenlo por ahí en las redes sociales de Diálogos en Confianza o del Canal 11. Pero después de darle varias vueltas al tema y que me preguntaran como representante de Hombres por la Equidad AC, ¿cuál era esta diferencia que yo observaba, ¿no? Entre cómo pasaba con los hombres este tema de la soledad o cómo pasaba con las mujeres. Fui elaborando algo que ya estaba esbozando de alguna manera y que tiene que ver con qué está pasando con los hombres en épocas de feminismo, ¿no? Suena así fuerte, contundente. Yo dije, wow, o sea, es un temota del que hay que investigar muchísimo. Por ahí también hay un libro de una compañera psicoanalista, que ahora no tengo el nombre en mi mente, que habla de eso, ¿no? De los varones en tiempos feministas. Y lo traigo para acá porque no se trata de decir nos sentimos atacados y violentados porque nos están diciendo lo que hemos hecho mal, cómo las hemos violentado. No se trata de eso, ¿no? O sea, es finalmente una posición defensiva. Se trata de intentar entender qué es lo que se está señalando, ¿no? En dónde se está poniendo el ojo. Y de también entender de alguna manera que se le señala, que lo que implica que se le señalen las violencias no tiene que ver con denostarles como seres humanos, no tiene que ver con disminuir sus logros o también otras acciones equitativas, porque por supuesto hay hombres que están empezando o que han empezado a tener acciones equitativas. No tiene que ver con disminuir otras cosas que han hecho los hombres o que están haciendo. Tiene que ver con que la violencia es un tema que para las mujeres
es de vida o muerte. Entonces, bueno, yo redondeaba un poquito mi participación en Diálogos en Confianza diciendo que hay una necesidad, sí, de contactar con la soledad, de poder estar solos en compañía, solas en compañía, que es un aprendizaje del psicoanalista Winnicott, algo que yo aprendí del psicoanalista Winnicott, de un texto bien bonito que se llama Estar solo, me parece, me acaba de ir también el nombre. Sino que también está esta otra parte, ¿no? Preguntarnos por qué no nos estamos pudiendo relacionar, pues no nos podemos relacionar o nos está costando trabajo relacionarnos, pero esta pregunta un poco también dirigida hacia los hombres, ¿por qué está costando tanto relacionarse en tiempos de feminismo? Y quizás este Día Internacional del Hombre pues sea un momento, un espacio para pensar y reflexionar qué es lo que está pasando, por qué está costando tanto trabajo para los hombres relacionarse con mujeres que ya tienen una agenda muy clara en contra de la violencia en sus vidas, en la vida de las mujeres cercanas, sus amigas y sus familiares, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con estas mujeres que lo ven, que lo identifican, que ya no quieren eso? Y ¿por qué no se puede dar un paso para transformar esa manera en la que se están relacionando? Y que, como decía Miguel hace ratito en lo que nos compartía, no solo tiene que ver con contactar con las emociones, ¿no? Que es un poco por donde también va Thomas Oster con esta propuesta del Día Internacional del Hombre y la salud masculina, ¿no? Parte de la salud mental masculina. No solo basta con eso, sino hay que dar cuenta de las relaciones de poder, del patriarcado, ¿no? Como se comprende desde algunos feminismos y como también nos hace reflexionar el compañero Fer Huerta. Entonces, bueno, esto fue Hombres por la Equidad al Aire. Yo soy Mariel Roldán. Estuve muy contenta de compartir con ustedes estas reflexiones y nos vemos la próxima vez aquí por Violeta Radio. Esto fue Hombres por la Equidad al Aire. Gracias por escucharnos.